¿Por qué a las empresas les cuesta implementar tanto, pero tanto software nuevo dentro de las mismas? Este tema es bastante polémico, ya que se dirige este video en particular a mi cliente objetivo. Yo vendo software a medida a empresas. Te conozco en primera línea qué es lo que sucede, pero también puedo herir ciertas sensibilidades. Si esto te resuena, quédate que este video es para vos. Tenemos que entender que todos tenemos un ego y evidentemente los sistemas, las metodologías, dejando de lado lo que es software, los sistemas que hemos implementado dentro de una empresa tienen un costo y ese costo también está atado a nuestro propio ego como humanos. Y básicamente el ego es una barrera importante donde nosotros creemos que lo que hemos implementado es lo mejor y trasladarnos hacia otra metodología a través de software o no, no importa. Esto implica, o digamos, a algunos nos puede implicar un daño o una susceptibilidad a nuestro propio ego de decir, ok, realmente no funcionó esto, lo que implementé, o no estaría funcionando en este momento. El síndrome del costo hundido o el costo hundido en sí mismo. Estamos hablando de tiempo y de dinero. En este caso, cuando implementamos alguna metodología, hemos invertido, por ejemplo, planillas de Excel que hemos diseñado nosotros, hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en entender, armar esa planilla. Quizás hemos visto algún video de YouTube de cómo se hacía tablas dinámicas, macros, etcétera. Además del costo hundido en tiempo, tenemos el costo hundido en dinero. Si nosotros hemos comprado una licencia de un software enlatado, un CRM, un ERP para facturar, etcétera, hemos invertido dinero en ello y no queremos que esa inversión haya sido en vano, por lo cual vamos a intentar mantenernos en lo que tenemos hasta que sea una situación que ya no pueda más. Y evidentemente esto es una gran contra, porque quizás nosotros tenemos pérdidas que no somos conscientes, muy superiores al costo hundido propiamente dicho, monetariamente hablando, en la implementación que hemos realizado originalmente. La resistencia del usuario dinosaurio. Muchas veces se cree, se tiene la falacia de que el usuario dinosaurio en realidad son personas adultas, grandes, pero esto no necesariamente es así. El usuario dinosaurio es una manera de decir de una persona que es extremadamente conservadora, que prefiere lo conocido. Es innegable que cualquier sistema implementado, sistema de trabajo, metodología de trabajo implementado dentro de una empresa implica un cambio. Y ese cambio requiere un esfuerzo, una curva de aprendizaje que se tiene que superar para que el cambio sea favorable. Caso contrario, no vamos a poder sacar provecho máximo. Bueno, el usuario dinosaurio es extremadamente reticente a este tipo de cambios. Así que si conoces algún tipo de usuario dinosaurio, puedes enviarle este video para que se sienta identificado. El software como cárcel, este término es genial y tiene que ver, ya sí empezamos a hablar de software en particular y no tanto de sistemas de trabajo, tiene que ver con diferentes ERPs, CRMs o sistemas que hemos comprado, adquirido, rentado, etcétera, donde básicamente al tener nuestra información dentro de los mismos, evidentemente hay un coste hundido muy fuerte a nivel de tiempo y muchas veces de presupuesto, donde ese ecosistema nos atrapa, nos abraza para que no podamos migrar hacia otras plataformas o sea extremadamente difícil. Esto no solo lo veo con, digamos, gente que vende software como servicio, diferentes ERPs de facturación muy conocidos y grandes en varios países de Latinoamérica, sino que también lo veo en la práctica también con competidores nuestros. Nosotros hacemos software a medida dentro de ITioStel, lo vemos con competidores nuestros donde básicamente atrapan al usuario final no entregando código fuente y reteniendo la base de datos. Es decir, que una migración sea extremadamente difícil. Y esto realmente es una actitud bastante poco profesional, para ponerlo en términos, digamos, elegantes. Realmente el cliente final, si es dueño del software que fabricó, tiene que ser dueño también de la información, la licencia y el código fuente de lo que está utilizando. Caso contrario, él nunca fue propietario de ese software, sino que meramente lo estaba rentando y pagó por un desarrollo completo. Dicho todo esto, existen muchas estrategias que utilizan empresas que evidentemente no son éticas ni morales para atrapar al cliente que no pueda salir de ese corralito digital.
En iOS tenemos políticas extremadamente flexibles, en esto buscamos relaciones comerciales sanas, por lo cual realmente no hay políticas agresivas de este estilo, sino todo lo contrario. Si no se quiere trabajar con iOS como proveedor, se hace una transición ordenada hacia otra empresa. Pero no me canso de ver casos de este estilo. Y ya hemos charlado de quiénes son reticentes, pero es más interesante ver quiénes adoptan, y te voy a dar un caso histórico también al final del video. Las empresas tecnológicas claramente son las principales que adoptan software de manera muy agresiva. Es decir, si tu empresa es tecnológica o tiene alguna pata tecnológica, vas a ser mucho más receptivo. Los early adopters, este tipo de perfil de usuario, el que tiene el último teléfono, el que lee las noticias tecnológicas principalmente, que busca, utiliza inteligencias artificiales, las prueba, no importa si realmente las utiliza en su negocio, pero este usuario se caracteriza por ser curioso y esa curiosidad le permite pensar por fuera de la caja, ¿ok? Entonces, de esa manera poder experimentar y probar soluciones, y quizás de esas 10 soluciones que probó y experimentó, una se adapte al negocio y ese negocio se vea beneficiado con mayor productividad, más eficiencia, etcétera, etcétera. Este tipo de usuarios es muy común que recurra a nosotros y básicamente es un usuario muy proactivo en todo lo que tiene que ver con adopción tecnológica dentro de su organización. Y finalmente tenemos a los usuarios que ya no pueden más, los que ya tienen un dolor tan grande que no se puede ocultar bajo la alfombra. Este usuario que, por ejemplo, pierde facturación, o mejor dicho, no puede cobrar facturas porque no las registró en un lugar centralizado, es decir, sus cobranzas merman, que pierde potenciales clientes porque sus leads no están registrados en algún lugar. Este tipo de usuario que se da cuenta, hay un proceso de toma de conciencia en todo esto, es casi, vamos a ponerlo, psicológico. En este proceso de toma de conciencia, este usuario se da cuenta de que en realidad el costo que está teniendo el no tener un sistema y quizás también un software que ayude con la centralización y la mejora de las operaciones, o inclusive la automatización, evidentemente se da cuenta de ese dolor y comienza a buscar proveedores para ello. Esto generalmente se atraviesa como un proceso, porque si el dolor no es lo suficientemente grande y no existe un acercamiento honesto, simplemente queda como una necesidad no cubierta o algo que se pensó pero no se avanzó. Y hay que entender que todos nos vemos atravesados por un mismo factor, es que todos somos humanos y los cambios nos representan riesgo. Esto tiene que ver con cuestiones más de índole antropológicas, tienen que ver con cuestiones de nosotros en la época de las cavernas, donde evidentemente conocer algo nuevo implicaba un costo, un riesgo hacia nuestra propia persona. El riesgo en pleno 2026 evidentemente es quedarse estancado, ya que la tecnología avanza. Entonces la aversión al riesgo, en realidad esta estrategia de supervivencia que nos sirvió en su momento, a día de hoy es un pasivo extremadamente grande para la organización y también como cultura dentro de las empresas y organizaciones. No probar algo, aunque sea dedicarle 5 minutos, no importa si lo adoptemos o no, no probar una forma distinta de hacer las cosas y compararla contra nuestra forma actual, es un pasivo muy grande. Esa aversión al riesgo a día de hoy define sin duda alguna quién sobrevive o no en un mercado altamente globalizado y muy pero muy competitivo. Quiero dar el caso de Fred Smith. Fred Smith tiene una frase espectacular, fue el fundador de FedEx, para un poco de contexto, tiene una frase espectacular que dice así: la información sobre el paquete es tan importante como el paquete mismo. Quiero que te quedes pensando un segundo sobre esta frase, porque no es poca cosa. Fred Smith dio esta frase en la época de los 70, donde la informática no era un commodity, no era algo que tuviéramos todos. El acceso a tecnología no era algo que teníamos todos, y donde se veía que la adopción de costosas protocomputadoras era básicamente un costo, era un pasivo. Pero Fred no lo veía de esa misma manera. Pensémoslo también desde la cabeza de Fred. Si a nosotros se nos pierde un paquete, eso genera un daño al negocio, en este caso sería FedEx. Pero si 1000 paquetes llegan tarde, es decir, a destiempo, ¿eso significa un daño? Sí, pero ¿qué sucede? Como 1000 paquetes llegaron tarde, nosotros quizás nunca nos hemos percatado de ello, porque quizás el repartidor, el cartero que distribuyó ese paquete mintió,
no dijo la verdad, puso otra fecha en una época donde el papel reinaba. Entonces esos 1000 paquetes representan una pérdida y también un daño a un intangible que es al negocio en sí mismo, a la marca, al espíritu de esa marca y lo que quiere transmitir. Si nosotros queremos transmitir velocidad y seguridad y somos FedEx, que 1000 paquetes lleguen tarde no ayuda a ello. Entonces Fred básicamente era un pionero, era un early adopter tecnológicamente hablando, desarrolló un software que se utilizó casi durante una década y permitió tener la trazabilidad de los paquetes de una forma mucho más ágil a que como se venía haciendo, que era puro papel. Y quiero que entiendas el desafío de Fred. Fred hizo esto en una época donde las computadoras no eran de uso personal, eran solamente profesionales, salían varios miles de dólares si lo comparamos con monedas actuales, y realmente el costo era extremadamente grande desde un punto de vista también de riesgo. Entonces Fred tenía una versión a riesgo muy baja, era muy early adopter si lo miramos con los términos de lo que venimos discutiendo en el video. Finalmente, si algo de esto resonó y si te interesa cómo puedes mejorar la productividad de tu empresa, eliminar esas molestas planillas de Excel, te dejo el correo que aparece en pantalla para que puedas contactarnos y contar tu caso a ver si podemos serte de ayuda. Mi nombre es Daniel Borjoy, soy gerente comercial de ITVeste. Gracias por ver el video.